Otra vez bienvenidos si acabo de llegar. Es un placer estar con usted y ahora meditemos la palabra que nuestro Dios nos da. Aquí en nuestras instalaciones hay varias de estas máquinas expendedoras, vending machines, y estas máquinas son muy convenientes, ¿no? Porque trabajan 24 horas al día, contienen una gran variedad de productos. Y tú puedes comprar esos productos, solo hay que introducir una moneda y casi siempre te da el producto que quieras. Pues no te trata con rudeza como lo hacen a veces los dependientes de las tiendas, sino que siempre te tratan con respeto. Si no encuentras lo que te apetezca en esta máquina, puedes buscar en esa o en aquella, porque hay varias. Y si no quieres nada de esa máquina, te deja en paz, no te molesta para nada. Algunas personas comparan a Dios con una máquina expendedora, o dirían que Dios es como, o tratan a Dios como una máquina expendedora. Los israelitas en el tiempo de los jueces estaban haciendo eso mismo. Es lo que vamos a ver ahora al estudiar la historia del caudillo Jefté. Y esto no solamente sucedió en aquel tiempo, sucede hoy en día también. Y cada uno de nosotros es susceptible a esa clase de pensamiento, de tratar a Dios como una máquina expendedora. Entonces vamos a hacer esa pregunta y analizarnos a nosotros también para ver si nosotros somos culpables de hacer lo mismo. En el primer mandamiento, el Señor les dijo a Israel que no adoraran ningún otro Dios. Pero ellos hicieron todo lo opuesto. Y vemos en este libro cómo con el tiempo ellos adoraron más y más dioses, agregaban más dioses a su colección. Hacían esto. Y hasta su adicción a los ídolos llegó a ser tan insaciable que empezaron a adorar dioses de los pueblos que los habían oprimido. ¿Por qué? Primero, estos ídolos, cada uno supuestamente tenía poder para bendecirle a uno. Y yo creo que los israelitas pensaban, pues entre más mejor. Dos dioses son mejor que un Dios, más bendición, más posibilidad de su ayuda, de que me bendiga. Y también cada Dios tenía, podríamos llamar, una especialidad. Cada Dios, había un Dios Dios de amor, Dios de guerra, Dios de paz, Dios de lluvia, Dios de fertilidad, un Dios para cualquier cosa. Entonces, si un israelita tuviera una necesidad en particular, solo tenía que encontrar el Dios indicado, que fuera un experto en esa área. Y eso es lo que hacían, y eso llevó a que el Señor permitió que los amonitas, otro pueblo, no hemos oído de los amonitas todavía, que ellos los oprimieran por 18 años. Si tú estás en un aeropuerto y tienes hambre y hay una máquina expendedora, puedes buscar algo que te apetezca, pero si no encuentras algo, puedes ir a esa o aquella, porque en un aeropuerto hay muchas máquinas. Y es exactamente lo que hacía Israel. Si no recibían lo que querían de Dios, del Señor, buscaban otro Dios. Y si no de ese Dios, entonces buscaban otro Dios. Pero ese no es un problema de aquel tiempo, sino que es un problema del siglo XXI también. Porque hay personas que van de una iglesia a otra, de un predicador a otro, buscando a alguien que le predique un Dios que les guste. Un Dios que, por ejemplo, no condene sus pecados. Un Dios que los acepta tal como son y no les pide que cambien para nada. Un Dios que que está conforme con lo que ellos ya creen, ya piensan, o aceptará cualquier estilo de vida que ellos quieran vivir. Sucede hoy. También hay personas que toman cosas que Dios creó y confían en esas cosas más que en el Dios que las creó, como el poder o el sexo o el dinero o las posesiones materiales.
si tú confías en una de esas cosas, por ejemplo, si tú confías en el dinero más que en el Dios que creó el dinero, si crees en algo que realmente no puede darte la satisfacción que solamente Dios te puede dar, te volverás esclavo a esa cosa, eventualmente. Y entonces siempre querrás más. Entonces no estarás satisfecho con el dinero que recibas, aunque sea todo el dinero en el mundo. Porque, ¿qué pasa? La idolatría produce más idolatría en nuestras vidas. Israel estaba pasando por esto. Israel había olvidado de que en uno solo, en el Señor solamente, se encontraba todo lo que ellos pudieran querer o necesitar. El Señor, para el Señor, todo es su especialidad. No hay nada que no sea la especialidad del Señor, el Dios de Israel. Pero olvidaron de eso. Entonces podríamos decir que tratamos a Dios como una máquina expendedora cuando buscamos al Dios indicado para darnos lo que queremos, como los israelitas. Veamos lo que pasó. En el capítulo 10 dice, cuando los egipcios, el Señor está hablando con ellos, dice, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? O sea, muchos problemas, pero un Dios misericordioso, ¿no? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. El Señor siempre se había mostrado fiel a Israel, se ve, o sea, cuántas veces los libró, pero ¿qué pasaba? Cada vez que los liberaba de una nación que los oprimía, ¿qué hacían los judíos? Ellos volvían a adorar los dioses falsos. Entonces, con razón, el Señor cuestiona el arrepentimiento de ellos, para si es genuino o no, porque lo que ellos parece haber estado haciendo era simplemente estar arrepentido y triste por la consecuencia terrenal de su idolatría. Estaban tristes porque había opresión por parte de los amonitas. No estaban tristes porque habían pecado contra Dios. Y ese no es verdadero arrepentimiento. No tenían la actitud que tenía David cuando escribió esto. Contra el Señor, contra ti, Señor, he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El pastor Carl Leiter, el pastor fundador de Divine Savior, muchos de ustedes lo conocen, él siempre decía esto: el cristianismo se trata de relaciones. Y es correcto. La relación primordial es la relación entre nosotros y Dios. Pues, ¿qué pasaba en Israel? ¿Cuál fue el problema de Israel? Ellos no querían una relación con el Señor, solo querían las bendiciones que el Señor les pudiera ofrecer. No querían una relación, sino simplemente las bendiciones del Señor. Muchas personas hoy en día hacen algo semejante con otras personas. Cuando una persona quiere tener una relación íntima con otra persona, pero no quiere el compromiso que significa una relación, porque en las relaciones hay expectativas y no quieren eso, solo quieren la relación íntima sin ese compromiso. Y la gente hace eso con Dios también. Quizás tú y yo somos culpables de eso también, de que no queremos tanto una relación con el Señor, sino lo que Él nos pueda dar. Porque hay personas que, por ejemplo, oran solamente cuando necesitan algo, no oran para alabar a Dios, para darle gracias, para confesarle sus pecados. Van a la misa solamente cuando tienen una necesidad o cuando algo va mal en sus vidas, pero no quieren una relación con el Señor. Cuando el Señor les muestra misericordia y les da algo que buscan, eso no les afecta, no les mueve a buscar una relación más profunda con el Señor.
tristemente. ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Podemos decir que tratamos a Dios como una máquina expendedora cuando no queremos a Dios, sino solo lo que Dios nos da. Cuando no queremos una relación con Dios, sino solamente sus bendiciones. Sigamos la historia. En el versículo 15 dice, pero los israelitas le contestaron al Señor, hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca. Pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro, el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. Afortunadamente, parece que las palabras del Señor surtieron efecto, porque ellos sí se arrepintieron de verdad. ¿Cómo sabemos? Porque el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Ellos abandonaron los dioses, los ídolos que adoraban, servían al Señor y también ahora, por primera vez, se atreven a montar una guerra contra los amonitas, porque ahora parece que tienen confianza en el Señor, mientras antes no. Pero la pregunta era, ¿quién sería el líder? ¿Quién sería el caudillo que sería el líder de la batalla contra los amonitas? Vamos a ver. Dice, Jefte, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos, que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe, para que podamos luchar contra los amonitas. ¿Qué clase de hombre buscaron los israelitas para ser su caudillo? Quizás un hombre como este. Pero no había otras opciones mejores. Jefté era un guerrero valiente, como dice el texto, y tenía una mala reputación, había hecho cosas malas, pero parecía ser el único que podía liberar a Israel. Entonces, él hace un acuerdo con los ancianos de Galaad y le dicen, si tú tienes éxito en esto, entonces tú serás nuestro caudillo siempre. O sea, serás el líder, el gobernante de todos nuestros pueblos. Entonces, van a la guerra. Pero primero, él hace algo que ningún otro caudillo hace en el libro de Jueces. Él trata de evitar la guerra mediante la diplomacia. Habla con el rey de los amonitas, pero el rey de los amonitas, no voy a leer todo el pasaje porque es un pasaje muy largo. Pero el resumen es que el rey de los amonitas rechaza la diplomacia y opta por la guerra. Entonces se prepara. Y ahora leamos cómo sucedió, qué pasó. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde ahí avanzó contra los amonitas. Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Un holocausto es una ofrenda que el animal se mata y se quema completamente sobre el altar como un símbolo de la dedicación de la persona que lo ofrece. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Éxito.
Ahora, ¿pero qué pasó? Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él. Y él le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y oró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ok, no es necesariamente pecaminoso hacer un voto al Señor. Otros personajes bíblicos fieles hicieron votos al Señor. Pero debido a que este voto es un poco extraño y lo que pasó es extraño, creo que hace surgir varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál fue exactamente lo que Jefté prometió al Señor? Segundo, ¿realmente sacrificó a su propia hija sobre un altar? Y tercero, ¿cuál fue el motivo de hacer este voto? Pues la primera pregunta es, ¿qué exactamente le prometió al Señor? El texto hebreo indica que él usó palabras que normalmente se usan para describir un holocausto. Como mencioné, un sacrificio que se mata y se quema completamente sobre el altar, como un símbolo de dedicación al Señor. ¿Ok? Entonces, pero él pensó que alguien iba a salir de su casa para recibirlo cuando volviera de la guerra. Y miren la angustia que siente cuando su hija sale. No estaba esperando que ella saliera. Pues, ¿qué estaba esperando que saliera entonces? Un animal. Si vemos un dibujo, tengo un dibujo aquí de una casa común de aquella época y los arqueólogos han excavado casas así. Normalmente tenía dos pisos y en el primer piso se guardaban animales, quizás los mejores animales, los animales selectos, para poder brindarles un cuidado mejor o para protegerlos de los ladrones o de los depredadores. Entonces, era muy posible que cuando Jefté llegara a su casa, un animal saliera de la casa. Pero también era posible que su hija saliera de la casa para recibirlo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces podemos decir que por lo menos Jefté hizo un voto muy necio al decir eso. La segunda pregunta es, ¿de verdad él sacrificó a su hija sobre un altar? Y aquí el hebreo nos deja un poco en la duda, porque notaron ustedes como ella lamenta 2 veces, menciona que no se casará y ella lamenta esto. Pues hay 2 posibilidades. O él la sacrificó como un holocausto, y era posible porque la cultura a su alrededor era pagana y había religiones cananitas en que ellos ofrecían sacrificios de seres humanos sobre altares. Entonces ellos habían absorbido mucha de esa cultura. Es posible que Jefté también lo hubiera absorbido en su corazón. La otra posibilidad es que él la dedicó como una virgen para servir al Señor durante el resto de su vida en el templo. Hay un ejemplo de mujeres que servían en el templo en aquella época. No se nos dice que eran vírgenes, pero es posible que él dijera, no, tú vas a servir al Señor, dedicarte al Señor 100%, no te vas a casar, lo servirás en el templo por el resto de tu vida. Pero realmente no sabemos qué haría. El Señor no satisface nuestra curiosidad en esto. Entonces no podemos profundizarlo más. Pero podemos hablar sobre su actitud. ¿Por qué? ¿Qué le motivó a hacer un voto así?
como dije, no es necesariamente un pecado hacer un voto, pero parece que Jefté también ha adoptado otra actitud de la cultura a su alrededor, la actitud de que su relación con Dios era como una transacción, porque los cananeos pensaban así también. En las religiones de los cananeos, una persona tenía que complacer a su Dios, tenía que encontrar la ceremonia correcta, hacer el voto correcto, hacer el sacrificio correcto o el hechizo correcto para que ese Dios lo ayudara, lo bendijera. Uno no sabía, había incertidumbre. Entonces parece que Jefté tiene esa actitud, no sabía si el Señor lo iba a bendecir, entonces siente la necesidad de hacer un voto para que Dios le bendiga. Israel había olvidado de que el Señor no era un Dios de transacciones, sino un Dios de gracia. Él había dicho esto en Deuteronomio 7. Dice, el Señor se encariñó contigo, Moisés está hablando. El Señor se encariñó contigo, Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarde en darles su merecido. Israel no dio ni tuvo que darle nada al Señor para que Él los amara. Simplemente los amaba, porque el Señor es amor. Él los escogió a ellos, Él lo hizo. Él tomó la iniciativa, no porque lo merecieran, sino porque Él es amor. ¿El Señor exigió que ellos obedecieran sus mandamientos? Sí, pero no como una condición para recibir su amor, sino como una respuesta voluntaria, porque ya habían recibido su amor. Entonces, el hecho de que ellos se rebelaran contra Él y adoraran otros dioses era una indicación de que ellos mismos se habían roto con el Señor. Ellos mismos habían abandonado esa relación con Él, no Él. Entonces, Él permitió que los amonitas los oprimieran. ¿Para qué? Para ganar sus corazones de nuevo, para que ellos se arrepintieran y volvieran a Él de corazón, confiando en Él. Y el Señor sabía que si tuviera otra vez sus corazones, entonces sus acciones serían buenas también. Amigos, aunque el Señor no ha cambiado, muchas personas todavía piensan que su relación con Él es como una serie de transacciones. Y esa falsa idea puede entrar en nuestros corazones también. Porque ellos se dicen a sí mismos, si quiero la bendición de Dios, tendré que llenar sus requisitos, tendré que hacer lo que Él requiere para que Él me bendiga. Entonces, si no reciben lo que Dios, lo que quieren, entonces dicen, bueno, a lo mejor no hice lo que el Señor quiere para recibir su bendición. O se quejan diciendo, pues no entiendo, Señor, yo leí mi Biblia, yo oré, yo fui a la iglesia, pero no me diste lo que yo quería. Podemos decir, tratamos a Dios como una máquina expendedora cuando pensamos que nuestra relación con Dios es una transacción. Y no la es. ¿Vives con miedo a Dios, haciéndole votos y promesas que sabes que no puedes cumplir? ¿Vives enojado con Dios porque Él no te da las cosas que quieres? Si crees que Dios es como una máquina expendedora, estás equivocado. Para saber quién es en realidad el Señor, qué clase de Dios es, creo que solo tenemos que ver a Jefté.
El Señor llamó a esta persona desobediente, esta persona que era un renegado y que hacía cosas malas con su gente, con los hombres que se reunieron alrededor de él. Pero ¿qué pasó? El Señor lo llamó, el Señor lo perdonó, el Señor lo usó como su siervo y para salvar a la nación de Israel. Y esto nos dice que el Señor no es un Dios de transacciones. No exigió que Jefté cambiara y se hiciera una mejor persona antes de que pudiera venir a Él. Y no hace eso en tu caso tampoco, ni tampoco en mi caso. Él es un Dios de gracia que sana nuestra relación consigo mismo y Él prepara el camino para que nosotros podamos tener comunión con Él. Entonces, en vez de preguntar por qué Dios no me da lo que quiero, o en vez de tratar de negociar con Él para recibir su bendición, recomiendo que todos nosotros hagamos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios debería darme a mí algo bueno? Cuando me hago esa pregunta, no encuentro la respuesta. Dios no debería darme nada bueno. Nosotros, porque por causa de nuestra desobediencia a sus mandamientos, no amándolo y confiando en Él sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, a veces confiando en las cosas que Él ha creado y no en Él, debido a que a veces tenemos una idea falsa sobre Él, sobre su carácter, tratándolo como una máquina expendedora. Él debería castigarnos para siempre. Esa sería una transacción justa y merecida. Pero no lo hace, porque es otra clase de Dios. En vez de exigirnos a nosotros pagar una transacción para librarnos de su ira y de su castigo, la exige a otro, a su Hijo. Jesús pagó esa transacción en la cruz cuando murió por los pecados de todas las personas. ¿Y qué recibimos nosotros a cambio en esta transacción? Él recibe el castigo, nosotros recibimos ¿qué? El perdón completo de Dios y la paz con Él. Jesús restauró tu relación con Dios, con su vida, con su muerte. Su resurrección es la prueba contundente de que es cierto, Él ha restaurado tu relación con Dios. Entonces guarda tus monedas. Él no es una máquina expendedora. Guarda tus monedas porque lo que Él te ofrece es gratuito. No te cuesta nada. Es un regalo. Desde mi juventud he escuchado la música rock and roll. Me gusta. Y los rockeros de algunas de las bandas que escuché cuando era un joven, tendría que ser que llevaron vidas muy desenfrenadas, muy promiscuas. Pero hoy en día, si lees un artículo sobre ellos, casi todos ellos están casados y tienen hijos. Y eso no me sorprende, porque yo creo que eventualmente se dieron cuenta de que después de una vida desenfrenada, se dieron cuenta de que necesito una relación verdadera. No necesita personas a mi alrededor que simplemente me piden y están conmigo porque yo puedo darles algo, sino necesito una persona comprometida conmigo, que estará conmigo hasta la muerte. Esa es la clase de relación que realmente satisface a uno. Por eso se casan. Esa es la clase de relación que Dios te ofrece a ti. La relación que Él mismo estableció por la vida y muerte y resurrección de su Hijo. Y es una relación que te dará la mayor satisfacción. La satisfacción de saber que el Dios del universo te ama. Que Él murió por ti para que tú pudieras vivir con Él para siempre. Y es un Dios que siempre está haciendo todo para tu bien. Ahora, en este mismo momento. Entonces, deja de buscar satisfacción en otros dioses que solo te dejarán vacío. En el Señor se encuentra todo lo que necesitas ahora, todo lo que necesitarás en el futuro. No hay nada que no sea su especialidad.
puedes confiar en Él. Entonces, también deja de enfocarte solo en lo que Dios te pueda dar, en lo que tú quieras de Dios. Y enfócate más en lo que ya te dio por medio de la cruz y el sacrificio de su Hijo. Especialmente las cosas que recibirás cuando llegues al cielo. Y esa es una certeza, si crees en Él. Si te enfocas en esas cosas, entonces estarás más contento, más conforme y satisfecho con todo lo que el Señor te dé aquí en este mundo. Deja de hacer o tratar de hacer que Dios haga lo que tú quieras. Y entonces cree que lo que Él está haciendo ahora para ti es para tu bien. Cree que Él está haciendo ahora lo que tú necesites. Cualquier cosa que Él haga para ti será para tu bien. Y finalmente, sirve a este Dios, porque Él te ama. No lo sirvas para ganar su amor porque ya lo tienes. Eso sería un insulto a Dios. Servirle por eso. Sírvele porque Él ya te ama. Y te amó por medio de su Hijo. Entonces, hermanos, qué alivio. El Señor no es una máquina expendedora. Entonces podemos guardar nuestras monedas. No tenemos que negociar con Él para que nos bendiga. Nuestra relación con Él no es una transacción. Y nos da la más rica relación que hay. Entonces lo que podemos hacer es simplemente guardar todas nuestras monedas, abrir y nosotros, gente desobediente, podemos abrir nuestras manos y recibir de nuestro Dios misericordioso más bendiciones de lo que podremos imaginar o esperar. Amén. Que el Señor te dé paz por medio de la buena noticia sobre su Hijo y esa relación incondicional que ha establecido por medio de Jesús. Amén.